Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que lo que voy a hacer es darle un resumen del tema. En el caso que lleguemos bien con los tiempos, lo voy a explayar un poquitito más y desarrollar más este tema. Después que terminen de ver todo este resumen y veamos los ejercicios que van, se va a terminar de comprender el tema. Obviamente que con el resumen que voy a dar hay cosas que se las van a tener que estudiar de memoria, ¿bien? Porque es un tema bastante confuso, que crea dificultad, entonces en los años que voy enseñando se va viendo que va funcionando bien el tema del resumen. Vamos a empezar con la primera transparencia que nos habla de qué son los orbitales atómicos puros, qué son los orbitales atómicos híbridos y cuál es la definición de hibridación. Nosotros tenemos que tener en claro que cuando nosotros hablamos acá en este tema, que entramos en química orgánica, la palabra orbital se refiere a los subniveles que nosotros hemos visto en química inorgánica, porque en química inorgánica nosotros hablábamos del nivel 1, 2, 3, 4, o sea que eran los periodos, los subniveles S, P, D y F, los orbitales, ¿se acuerdan? Que dependía del subnivel cuántos orbitales iba a tener. Bien, entonces acá la palabra orbital se refiere a S, P, D y F. Bien, esos son orbitales atómicos puros. Ahora vamos a la definición de hibridación. La palabra híbrido o hibridación viene como resultante de una mezcla, de una unión, de una combinación, de una conjugación. ¿Bien? Entonces, la hibridación va a ser la mezcla o combinación de orbitales atómicos puros, o sea, S, P, D y F, para poder obtener orbitales atómicos híbridos. Ustedes solamente ven orbitales atómicos que surgen por la combinación o la hibridación de los orbitales S con los P. Y van a tener tres posibilidades que se llaman sp3, sp2 y sp. Entonces, ahí en el medio de la transparencia yo le he puesto que los orbitales atómicos híbridos se llaman sp3, sp2 y sp. ¿Qué significa eso? sp3 significa que han surgido de la combinación de un orbital S con tres orbitales P. sp2, un orbital S con dos orbitales P, mientras que el sp es un orbital S con un orbital P. Bien, ahora pasemos a la segunda transparencia, donde en la segunda transparencia explico las características, bien, de esos átomos de carbono que tienen o presentan hibridación sp3. Bien, disculpen, hibridación sp3, sp2 o sp. O sea, es el carbono el que presenta dicha hibridación. Bien, sp3 van a tener que estudiar de memoria los carbonos que presentan este tipo de hibridación. Tienen una forma tetraédrica. Ya vamos a hacer los dibujitos para que puedan entender un poquitito más. Presentan un ángulo de separación de 109,5 grados. Después se presenta en carbonos que estén unidos por simple enlace covalente. En un caso sería en los alcanos. Bien, o cualquier átomo de carbono que esté dentro de algún compuesto orgánico y que esté unido por un enlace covalente simple. Bien, ¿a quién? A todos los que los rodean. Y se presenta en átomos centrales que tengan una fórmula general AX4. Eso sirve para química inorgánica. ¿Qué significa esto? Un ejemplo sería el tetracloruro de carbono,
bien, significa que ese carbono, en el tetracloruro de carbono, posee hibridación sp3. En el silano, bien, la A sería el silano, o sea, sería silicio, hidrógeno 4, significa que el silicio presenta hibridación sp3. Cuando vamos a las características de la hibridación sp2, una forma trigonal planar, un ángulo de 120 grados, se presenta en carbonos que presenten un doble enlace, ya sea con otro átomo de carbono, como ser los alquenos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los aldehídos o las cetonas, que tienen un doble enlace con el oxígeno, entre el carbono y el oxígeno en ese grupo funcional, ese carbono también presenta hibridación sp2, en el grupo carboxílico, en el benceno, todos los del anillo aromático presentan hibridación sp2 y responden a una fórmula general AX3. Un ejemplo es el trifluoruro de boro, que es el compuesto que yo les he puesto ahí en la transparencia. Las características de aquellos compuestos que presentan, del átomo central que presenta hibridación sp, va a tener una forma lineal, un ángulo de 180 grados, se va a presentar en carbonos que posean triple enlace covalente, un ejemplo serían los alquinos, y responden a una fórmula general que me sirve para inorgánica, AX2, un ejemplo es el dióxido de carbono. Ya vamos a ver escrito los ejemplos para que se pueda entender mejor, pero de esa manera, ¿se acuerdan cuando yo les he dicho, chicos, ustedes tienen que hacerlo al dióxido de carbono, poner el carbono y a ambos lados los oxígenos, porque eso tiene una explicación? Bueno, eso, la explicación que tiene es porque tiene una forma lineal, porque el átomo de carbono tiene hibridación sp.